Buenos días, tardes, noches o básicamente a la hora que estés viendo este video. Bueno, el día de hoy vamos a explicar sobre la forma de las células. Bueno, para empezar, la forma de las células es variada, o sea que no hay un solo tipo de forma, hay multitudes de tipos de formas y varía dependiendo de las acciones mecánicas o funciones específicas que cumplen. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos de ejemplo el desarrollo embrionario, que es cuando un espermatozoide y un óvulo se combinan y de ahí empiezan a salir diferentes tipos de células, se van multiplicando y de ahí tenemos lo que es el embrión. Ahora, dependiendo de lo que necesita el embrión, dependiendo a qué funciones van a cumplir algunas células, van a tener diferentes formas que van a ser variadas. O sea, algunas células no van a ser iguales que otras porque van a tener diferentes funciones, diferentes mecánicas, así sucesivamente. Ya, como primer ejemplo de forma tenemos la forma estrellada. Bueno, en forma estrellada tenemos a las células nerviosas, que son las neuronas. Las neuronas tienen esta forma estrellada, en forma de estrella, como dicen. Ahora, de por qué tienen esta forma es porque las neuronas necesitan expandirse, atraer información. O sea, entre ellas tienen que alargarse, más bien dicho sería. Digamos, acá hay una neurona. Acá hay otra neurona, le ponemos su cuerpito, y ahora tienen que atraerse, tienen que intercambiar información con diferentes neuronas. A ese intercambio de información se le llama sinapsis. Y esa es la función que tiene esta forma estrellada, que atrae información y por eso es así de alargada, porque tiene que ir ramificándose para intercambiar información. Como siguiente forma tenemos la fusiforme. En fusiforme tenemos a las células musculares o también llamadas miocitos. Mio significa músculo, cito significa células, células del músculo. Ahora las fusiformes tienen esta forma y cuando están en conjunto así se ven. Ahora, fusi significa, como se dice, uso, y uso significa extremos en punta. O sea, sus extremos están en punta y lo del medio está engrosado. Eso básicamente es fusiforme y su ejemplo sería las células musculares o los miocitos. Bueno, como siguiente tenemos la forma poligonal. En forma poligonal tenemos a los mesotelios, que serían así. Son células planas que tienen diferentes ángulos. De ahí su nombre. Poli, muchos. Gonal, ángulos. Que tienen muchos ángulos. Ahora, son células planas, o sea, sí, plano como las mesas, o tal vez plana como tu ex. Y su función es recubrir los órganos, así como los peces tienen sus escamas, así igualito, recubren a los órganos. Igualito, así como tienen los peces, vete imaginando, pues este pez está feo, pero bueno, así vete imaginando cómo es que estas células recubren nuestros órganos, los mesotelios. Forma poligonal, ejemplo, los mesotelios, células planas que tienen diferentes ángulos. Ya, como siguiente forma tenemos la forma irregular. Como ejemplo tenemos a los neutrófilos. Irregular significa que no tienen una forma fija, por eso es que se le pone ese nombre. O sea, no hay una forma fija, como en esto no hay una forma fija, porque tiene esta forma, o sea, es todo un caos. O sea, no hay forma de saber qué forma tiene, por eso, irregular. Ya, como siguiente forma tenemos la cilíndrica y cúbica. Bueno, en ejemplo de cilíndrica y cúbica tenemos a los epitelios. Los epitelios, ¿qué son? Son células que recubren nuestro cuerpo, como por ejemplo la piel. Ahora, a ver, en la forma cilíndrica tenemos como estos tipos tubos aquí en su núcleo, así como forma de este marcador, o sea, así en forma cilíndrica. Y forma cúbica, pues obviamente cúbica, como los cubos Rubik's que todos alguna vez hemos jugado. Esos más bien serían los ejemplos, los epitelios de forma cilíndrica y cúbica. Como siguiente forma tenemos la forma poliédrica. Forma poliédrica significa muchas caras, básicamente. Para mejor comprensión,
Todos alguna vez hemos tenido una de estas, a ver, ¿cómo dibujarlo? A ver. Todos hemos tenido una de estas cosas, al menos en nuestra vida. Sí, sé que es un cubo, pero me refiero a esto. Alguna vez hemos tenido todos un dado, ¿no es así? Bueno, el dado que tiene diferentes caras. Así para recordarse más fácil. Poliédrica, muchas caras, como el dado. Un ejemplo de esto serían las células vegetales, que tienen diferentes caras. Como en aquí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras porque es una célula tridimensional. Ese sería el ejemplo de poliédrica, células vegetales, porque tiene 6 caras. Tiene muchas caras en sí. Todas las células que tengan muchas caras van a ser poliédricas. Como otra forma tenemos la forma redondeada. De forma redondeada, es obvio por su nombre, o sea, redondo. Tenemos de ejemplo a los adipocitos. Y bueno, ¿qué son los adipocitos? Son las células grasas. Y bueno, esto es el adipocito. Tiene una forma redondeada. No hay más que explicar. Otro ejemplo también tenemos de que se deforma momentáneamente. Tenemos como ejemplo las neuronas, los glóbulos rojos y los protozoos. Ahora a ver, las células rojas, ¿cómo es que se deforman momentáneamente? Las células tienen forma bicóncavo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen que transportar el oxígeno? Entonces se hinchan. Y cuando se hinchan, tienen que enviar el oxígeno a una célula cualquiera. Y ahora, cuando envían el oxígeno a una célula cualquiera, vuelven a tener esta forma bicóncavo y así sucesivamente. Bicóncavo significa esta formita, esa forma que tiene. Ahora, a ver, otro ejemplo sería el de los protozoos, que tienen esta forma de gota, que cuando están comiendo tienen una forma de ameba y cuando terminan de comer vuelven a esta forma de gota. Y por último tenemos a los que cambian espontáneamente de forma. Espontáneamente significa repentinamente o rápidamente. Un ejemplo sería los leucocitos, que son los glóbulos blancos. ¿Cómo decirlo? Son básicamente los policías de nuestro organismo, son los guardias de seguridad, los acechadores del mal o como tú quieres llamarlo, son los Batman. Ahora a ver, ¿cómo es que cambian repentinamente de forma? Al momento de perseguir una bacteria, como en aquí, digamos la está persiguiendo y ahora digamos la bacteria se mueve a ese lado, el leucocito va a cambiar de forma, o sea, va a cambiar de dirección, va a ir a ese lado, entonces digamos, se va a este lado, entonces el leucocito cambia de forma, se va a ese lado, o sea, repentinamente hasta que de la nada o mágicamente se lo come y se lo devora. Y así, un ejemplo es el leucocito que va como serpiente, cambia de forma dependiendo a cómo tiene que atrapar a la bacteria. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y todo lo que hay que hacer. Yo me despido. Adiós.